después quisiera, pues eso, que hiciéramos una especie de puesta en común de sus impresiones, de lo que ha sido el curso, de lo que les ha aportado, de lo que les ha quedado a deber, etc. Y finalmente, ya en los últimos minutos, que pudiéramos hablar de 2 o 3 cosas de estas administrativas que tienen que ver con las calificaciones y esas cosas, ¿verdad? Como son varios puntos, pues van a ser a cada parte vamos a dedicarle pues proporcionalmente poquito, ¿verdad? Bueno, miren, en realidad pues estuve dándole vueltas a qué hacíamos con el tiempo que tenemos. El tiempo que tenemos es el tiempo que tenemos, no hay que angustiarse por eso. Digamos, este capítulo 10 de Verdad y Método, como ya lo comentamos, que se titula Recuperación del problema hermenéutico fundamental, pues tiene 3 partes, como ustedes ya las conocen. La primera parte se titula así, el problema hermenéutico de la aplicación, que son las fotocopias que les traje la clase pasada y que ahorita vamos a volver sobre ellas. La segunda parte se titula La actualidad hermenéutica de Aristóteles y la tercera parte se titula El significado paradigmático de la hermenéutica jurídica. O sea, el capítulo tiene 3 partes. Mi intención era que en esta sesión viéramos algunas ideas de la segunda y de la tercera parte, pero estuve dándole vueltas por la mañana y decidí hacer lo siguiente. Voy a entretenerme de nueva cuenta en el número 1, en el número 1 que se llama el problema hermenéutico de la aplicación, y les quiero proponer lo siguiente. Es solo una propuesta. Yo les comenté que para ese reporte de lectura que está programado para el 10 de agosto, me gustaría, me interesaría que cada uno volviera sobre alguna idea del curso que le esté resonando, que le esté haciendo algún sentido en función de sus propios intereses. Y eso lo mantenemos, vamos a decir. Esa idea la mantenemos en principio. Pero quiero sumarle lo siguiente. Como tengo mucho interés en que puedan leer este capítulo de Gadamer, de Verdad y Método, la opción también podría ser que el reporte de lectura fuera sobre o la segunda o la tercera parte de este capítulo 10, ¿verdad? Ustedes escogen si quieren sobre esa idea que ya traían, dicen que yo lo voy a hacer sobre esta idea que me está dando vueltas, o lo pueden hacer si quieren sobre la segunda parte de este capítulo o sobre la tercera parte de este capítulo, ¿verdad? Tiene sus ventajas, como todos lo podemos ver inmediatamente. Si deciden hacerlo sobre la segunda o la tercera parte, pues está aquí el texto. O sea, y lo que hay que hacer es un buen reporte de lectura, reflexivo, crítico, sobre cualquiera de las 2 partes, y ya asunto arreglado, ¿verdad? Con las mismas características que dijimos que tenía el reporte de lectura. Si deciden hacerlo, porque además ya lo tienen avanzado sobre esa otra idea que ya habían escogido, también está bien, ¿verdad? También está bien. Yo insisto, el motivo es que sí tengo interés en que pudieran leer este capítulo completo, porque las ideas de todo el capítulo son las que cierran el asunto del círculo hermenéutico. Entonces, pues, a lo que ya había, digamos, le sumamos esta otra opción de que sea o la segunda parte o la tercera parte. Ustedes deciden. Inclusive me atrevería a decir especialmente la tercera parte. Lo que pasa es que la tercera parte tiene mucho sentido si se lee la segunda.
y aunque no sería la segunda, la tercera parte tiene mucho sentido. Entonces, pues ya cada quien escoge y cada quien decide qué es lo que quiere hacer. O puede ser sobre todo el capítulo. O puede ser sobre todo el capítulo, claro, puede ser sobre todo el capítulo. Inclusive puede ser sobre la primera parte, que es a la que le vamos a dedicar más tiempo. Si de la primera parte del capítulo a alguien le llamó la atención, bueno, pues puede ser también sobre esa primera parte, ¿verdad? Ok, vamos entonces al primer momento que les decía, que quiero volver sobre el tema de la aplicación. Y aquí voy a recuperar algunas de las ideas que he estado diciendo sobre el principio, solo algunas, al final repetiré algunas otras. Nuestro curso se llama Epistemología Jurídica y lo primero que yo he estado tratando de mostrar, de hacer ver desde el principio, es que la investigación en el ámbito jurídico, que son todas las que ustedes están haciendo, la investigación en el ámbito jurídico pertenece más al ámbito de la praxis que al ámbito de la teoría, ¿verdad? Esa es la primera observación. Ya sabemos que en el ámbito del saber, del conocimiento, prefiero decir saber en lugar de conocimiento, en el ámbito del saber ya desde los griegos hay dos grandes campos del conocimiento. El campo teórico, el campo de la teoría y el campo de la praxis. En el ámbito de la teoría se trata sobre aquellos campos del conocimiento en donde las cosas son así y no pueden. Las cosas son absolutas, son de esta manera y no pueden ser de otra manera. Mientras que en el ámbito práctico, en el ámbito de la praxis, la verdad, lo verdadero, puede ser de un modo, pero puede ser también de varios otros modos. Puede ser de una manera, pero puede ser también de otra manera. Sea en el ámbito de la filosofía, sea en el ámbito del derecho, sea en el ámbito del arte, sea en el ámbito de las humanidades. Entonces, la investigación jurídica pertenece al ámbito de la praxis humana, es decir, a ese modo de la acción que puede ser buena y verdadera de varias maneras, no de una sola. Ahora, en el ámbito de la teoría, no de la praxis, en el ámbito de la teoría, ya en los griegos, pero sobre todo en los modernos, el ámbito de la teoría está estrechamente relacionado con el método matemático por la exactitud y por el rigor, o por el rigor y por la exactitud. Mientras que en el ámbito de la praxis, que sigue siendo riguroso, no puede ser por su propia naturaleza matemático. Por eso la insistencia es la investigación en el ámbito jurídico pertenece más a la praxis que a la teoría, más a cosas que pueden ser verdaderas y buenas y correctas de varias maneras, no de una sola manera. Y ahí hay una idea que también digamos, la señalamos desde el principio y a la que quiero volver otra vez en este cierre de lo que estamos haciendo. Y es esta idea de que, según la tesis de Aristóteles, precisamente en la ética a Nicómaco, que trata sobre la praxis humana, y no en la metafísica, que trata sobre el ser, Aristóteles sostiene que el alma verdadea de varias maneras. Recordarán que hicimos aquí una explicación de el verbo, de no poner el alma realiza la verdad de varias maneras, sino el alma verdadera de varias maneras. Y Aristóteles enuncia algunas de esas maneras en las cuales el alma verdadera, la tecne o la técnica, la episteme o la ciencia, la frónesis o la prudencia, el nous o la inteligencia, la intuición y la sofía o la filosofía.
son las que Aristóteles enumera. No significa que sean solo esas las maneras como el alma verdadera. Pero entonces, volviendo a nosotros, a lo nuestro, que tiene que ver con el tema de la verdad y del conocimiento en el ámbito de la praxis, hay que volver siempre a esta idea, que la verdad se dice de varias maneras. Y por lo tanto, esta es la otra tesis que hemos estado sosteniendo y dándole vueltas, que la verdad no es en primer lugar representación mental de algo, ¿verdad? No es en primer lugar representación mental de algo, sino que para los efectos nuestros, y esto nos conecta precisamente con el círculo de la comprensión, el círculo hermenéutico, que la verdad en el ámbito de la praxis, o sea, en el ámbito jurídico, pero también en la filosofía, también en la historia, etc., la verdad consiste en el desarrollo de las posibilidades de lo comprendido sobre algo dentro de los límites en los que es posible hacer esos desarrollos. Por eso, precisamente, es que la verdad en este ámbito sucede de varias maneras. Y lo que tenemos aquí no es una representación mental, sino es el desarrollo de las posibilidades intrínsecas de aquello que se ha comprendido, ¿verdad? Luego, una siguiente idea a la que vamos a volver ya muy directamente el día de hoy es que en este círculo hermenéutico, en donde tenemos un momento de comprensión, un momento de interpretación y un momento de aplicación, no se trata de momentos cronológicamente subsecuentes, en donde primero hay comprensión, después interpretación y después aplicación, sino que la comprensión, el estado de abierto del Dasein, es ya siempre una comprensión interpretante en función de una situación concreta que debe resolverse. O sea, no hay comprensión que no sea al mismo tiempo interpretación y aplicación. Lo que a uno le reta a abrir la comprensión y a intentar interpretaciones distintas es el caso concreto y particular que uno tiene enfrente. El problema que uno tiene enfrente, el problema con el que está enfrentado ahora, al que tiene que aplicar lo que ya sabe, vuelve, reobra sobre la comprensión y la interpretación y amplía el horizonte. Amplía el horizonte de la comprensión, amplía el horizonte de la interpretación y obviamente una aplicación hecha dentro de los límites de las posibilidades que nos da ese asunto y ese tema que estamos tratando de entender. Eso es lo que enriquece la propia comprensión del asunto. Por eso yo he puesto aquí desde el principio, también estuve machacando esta idea de que el problema de la verdad en humanidades, en artes, en ciencias sociales, o sea, el problema de la verdad en la praxis, en estos modos diferentes del verdadear del alma, es un problema muy diferente al problema de la verdad en el ámbito de las ciencias duras, vamos a decir así, o de las disciplinas que tienen como método las matemáticas. Aquí el asunto es distinto. Bueno, hay una idea, antes de ir al texto, hay varias ideas, pero hay una que quiero, pues eso, repetir, subrayar, insistir. Es esta de Gadamer, que las ciencias del espíritu, pongo ciencias entre comillas, porque ya sabemos que la ciencia es solo uno de los modos del verdadear del alma, ¿verdad? Las ciencias del espíritu son saberes en realidad ético-morales. Aquí no hay que perder de vista que ethos y mos,
ethos y mos significan costumbres y significan también carácter, caracteres, carácter, referido a este modo de ser del ser humano. Entonces, las ciencias del espíritu, dice Gadamer, son saberes ético-morales, es decir, saberes sobre las costumbres humanas, aunque sea redundante, perdonen la redundancia, son saberes ético-morales sobre las costumbres humanas, sobre el carácter humano, que tratan sobre el hombre y lo que éste sabe de sí mismo. Precisamente por eso, en este ámbito es que la verdad tiene que ser de varias maneras, el ejercicio de la verdad en este ámbito consiste no en lo que se encuentra, sino en estar buscando. Aquí en el ámbito de las humanidades, en el ámbito jurídico, en el ámbito de la praxis, la verdad no es lo que se encuentra, sino el verdadear consiste en el ejercicio constante de estar buscando. Ya sabemos que una vez que encontremos X o Y, lo que hay que seguir haciendo es seguir buscando, o sea, seguir caminando, porque hemos comprendido las cosas de una determinada manera, precisamente que nos permitan ahora volverlas a comprender, las que nos van a retar de alguna otra manera. Y aquí lo que tenemos es una especie de círculo ad infinitum que tiene unos puntos finales provisionales, y esa provisionalidad puede ser en términos cronológicos más breve o más larga, pero provisionales. O sea, en el ámbito de las humanidades no podemos decir que tenemos ya la respuesta pues definitiva, pero es que la paradoja, lo que Gadamer ha terminado por mostrar, es que eso en ningún ámbito del saber, ni siquiera en el ámbito de las ciencias físico-matemáticas o de las ciencias duras, ni siquiera ahí, ¿verdad? Sino que el conocimiento tiene este carácter cíclico de estarse autoenriqueciendo. Bueno, esas son algunas de las ideas así como de contexto. Quiero ir a las páginas, si me hicieran favor de tenerlas ahí a la mano. Doctor, sí, nada más antes de avanzar, estaba recordando, hay un autor, por otra línea, la de Habermas, un autor que se llama Robert Alexy, que de hecho estuvo de moda, yo creo que ya pasó, pero él proponía un método para hacer estos balanceos, el test de proporcionalidad, que es mi tema, una fórmula del peso, y justamente hacía una fórmula matemática. Y fue la gran crítica de gran parte de la academia, que decía que cómo podías hacer con fórmulas matemáticas, que al final los valores que le asignabas, el valor que le dabas a un valor a un principio y a un hecho fáctico, porque la fórmula incluía 2-3 cosas, era subjetivo, ¿no? Un poco. Pero pareciera que el tribunal alemán y en Alemania, y por la formación de los alemanes, sí les funciona. Y un poco lo que decían, que los latinoamericanos nos iba a costar mucho ponerle valores a las cosas, pero los alemanes, que es una sociedad un tanto calculadora, planeadora, sí les podría funcionar. Y de hecho hay jueces que aquí lo hacen. El último magistrado, el anterior juez séptimo, a mí me enseñó un escrito donde hizo un cálculo alguna secretaria de acuerdos, una proyectista, y aplicó la fórmula ya un poco tocada por Bernal Pulido por Colombia, que es digamos la aplicación latinoamericana. Pero bueno, podría ser un buen argumento. Sí, a ver, es que digamos sobre todo en el ámbito jurídico, esta positivización, digamos, del derecho llevó y necesariamente debe llevar a que, digamos, cuantifiquemos cosas. O
sea, no se puede no cuantificar cosas en todos los ámbitos. La crítica aquí, tanto Habermas como Gadamer son alemanes. La crítica aquí es que no se le puede dejar a la cuantificación la última palabra. No que no deba haber aquí. Miren, con la pena, pero yo voy a subir un número al CIA de calificación. O sea, no puedo subir un speech ahí, no, un rollo. Ustedes no me pueden decir, este es el rollo que yo quiero que subas al CIA. Pues no, o sea, tengo que subir un número. Sí. Entonces, no hay manera de no pasar por el momento cuantitativo, inclusive en estos ámbitos de las humanidades y del derecho, ¿verdad? Y de la historia, y de la sociología, y del arte. O sea, estas vanguardias artísticas del siglo XX, muchos de esos artistas pueden romper con la tradición renacentista clásica porque conocen muy bien todo lo que tiene que ver con el arte clásico renacentista. Por eso pueden, no sé, por ejemplo, Dalí por eso, o sea, conoce muy bien la tradición clásica, geométrica, de las dimensiones, de los cuerpos y tal. Por eso luego puede hacer las rupturas que hace. Entonces, digamos, que lo cuantitativo no sea lo más importante, no significa que lo cuantitativo no es importante, ¿verdad? Lo que sí es, no se le puede, a ver, en humanidades, no queremos, pensamos que no debe dejársele la última palabra a lo cuantitativo, aunque con lo cuantitativo le tengamos que poner punto final por lo pronto a esta discusión. Porque ese es el otro punto importantísimo. O sea, en humanidades de pronto pensamos que todo hay que discutirlo ad infinitum. No. Tenemos hasta las 8. ¿Verdad? Y a las 8 tenemos que llegar a algún acuerdo. Y punto. Y luego le seguimos. Entonces, digamos, la afirmación de esto no es la negación de lo otro. ¿Verdad? Sí. Una de las críticas que más me acuerdo y me llamó la atención a en mi proyecto es la de Mario Bunge, al positivismo. Y él dice, en una crítica bárbara que le hace, dice, no es posible considerar el derecho únicamente como desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista del legislador y de la norma estricta, porque el derecho regula conductas humanas y las conductas humanas tienen un componente ético fundamental. Luego entonces lo que usted dice es verdad, no, tampoco se puede erradicar la parte cuantitativa. Y por supuesto es muy importante porque vivimos en un mundo material donde la materia es determinante en todas las cosas, pero por supuesto la parte ética, la parte moral, la parte intrínseca es determinante. Y una vez, en una maestría había un abogado, un proyectista que decía que llegaría el momento en que se alimentaría la computadora con las pruebas, la demanda, las excepciones, todos los elementos, y que la computadora solita iba a emitir la sentencia. Ya es posible. Pero yo creo que es algo que va a tener que, es algo muy discutible, ¿sabes? Porque las computadoras no piensan, las computadoras o sí piensan, pero desde un punto de vista no humano, es decir, no tienen consideraciones ni criterios éticos como lo tenemos nosotros. Pero te puede dar un muy buen proyecto que ya nada le aplica estos criterios éticos. ¿Y cuál es la idea de la justicia que van a aplicar? Van a aplicar los principios generales del derecho, el bien común. Sí. Entonces, es muy complejo. Claro, es que eso, digamos, los problemas que tenemos ahora es que tenemos herramientas, instrumentos muy complejos para, digamos, el tema en relación con el asunto de la praxis y con las costumbres, pero ahí, con toda la inteligencia artificial que podamos tener para estas cosas, de todas maneras, digamos, a lo que queremos resistirnos es a dejarle la última palabra a eso. Claro, no. ¿Verdad? O sea, me puede hacer un muy buen resumen pero luego yo lo voy a trabajar, luego yo lo voy a tomar, luego yo lo voy a revisar, luego yo voy a decidir si sí o si no, ¿verdad? Ese es el asunto. Los riesgos que tenemos, a ver, no solo con el asunto de la inteligencia artificial que ahora tenemos enfrente, sino
ese era el sueño del siglo XIX y todos lo sabemos, o sea, que cuando la justicia, las instituciones de justicia tuvieran muy bien establecidos sus procedimientos, pues nos podíamos ocupar del procedimiento y automáticamente haría justicia. Bueno. Sabemos que eso no es cierto, sabemos que así no sucedió, ¿verdad? Que eso no fue lo que pasó. Pues acá yo creo que no podemos ser ingenuos. Pensar que porque ahora tenemos inteligencia artificial, entonces van a hacer el trabajo por nosotros. Van a hacer un trabajo que nos va a ahorrar a nosotros muchos problemas y que nos va a generar muchos otros problemas. Y ahí es donde nuestras investigaciones tienen que estar, yo creo, al nivel de eso. Ya no nos podemos poner en el plano de, pues este mundo cada vez está peor y pues pobre. No, o sea, nuestras investigaciones tienen que estar al nivel, nuestras reflexiones, nuestras comprensiones de eso tienen que estar al nivel de las exigencias de lo que hay. Y no nos podemos convertir en simplemente moralizadores de eso, ¿verdad? Ese es el asunto. El riesgo de lo cuantitativo, de que se nos cuele lo cuantitativo, lo meramente procedimental en todos lados, es enorme, pero otra vez hay ese asunto de nos queremos resistir a que la última palabra no la tengamos nosotros, los seres humanos, en tanto libres, porque se está tratando sobre nuestras costumbres. En fin, o sea, pienso que el asunto ahí es bastante complejo. Es eso, digamos, lo que habría que conservar, mantener, y nuestras investigaciones lo único que pretenden y que quieren es hacer un poquito de luz más cercana sobre ese nudo del que se ocupa mi investigación. Cuando uno está un poco lejos de la investigación, uno piensa que pues todo está claro, ¿verdad? Pero cuando uno se va acercando más a un tema, a un problema de la investigación, como es el caso de nosotros, pues ya uno va dándose cuenta que no está tan claro, que ese asunto del que yo me estoy ocupando tiene muchos altibajos, muchas luces y sombras, ¿verdad? Y que hay necesidad de pensarlo, criticarlo, analizarlo, delimitarlo, etc. ¿Verdad? ¿Se puede todavía? Sí, adelante. Hay un diálogo de Platón, no me acuerdo el nombre, doctor, pero discuten sobre la igualdad natural de los seres humanos. Y uno dice es que todos somos iguales, y el otro dice no, porque no nacimos iguales, la naturaleza fue injusta, a unos son mejores que a otros, entonces no hay una igualdad natural. Y después el tercero de ese diálogo dice es que para eso existe la ley, para corregir las desigualdades que la naturaleza generó, y el derecho, la ley, mediante sus normas va a corregir las deficiencias y las desigualdades que la naturaleza generó, ¿no? Algo así ocurre, ¿no? Por supuesto, la ley es algo todavía muy imperfecto, nunca ha existido una ley que se pueda considerar perfecta. Me acuerdo del derecho nazi, por eso Mario Bunge hace esa crítica bárbara, porque dice que el derecho positivo, considerar nada más la norma, nos lleva a aberraciones como el derecho nazi, ¿no? Que justificaba la eliminación de los judíos y otros seres humanos simplemente por su condición racial, ¿no? Sí. Pero aquí viene también otra figura muy importante que usted la ha manejado en sus planes, que es la del juez, es la del juzgador. Por una parte la ley, por otra parte el juzgador no puede ir más allá de lo que dice la ley, pero la ley es un entramado de conceptos que requiere interpretación, que requiere una debida interpretación, y en el derecho, cuando lo sacamos, hay más libertad para ese tipo de cuestiones, porque ahí hay un esquema muy grande de libertad para los juzgadores que les permite ese tipo de consideraciones. Al grado de que ellos dicen, pueden llegar al caso de decir yo te sentencio a esto, por esto y por esto y por esto. Y un juez mexicano dice, es que el artículo tal del Código Penal dice esto y por esa razón, ¿no? Y por eso es que no se puede prescindir esa parte. Sí, ese es, digamos, insistiendo, el asunto es complejo. El asunto es complejo y hay que estar abiertos y dispuestos a entrarle a esa complejidad.
y no a las simplificaciones, ¿verdad? Ese es el asunto. Ok, a ver, vamos al texto. Algunas, a ver si alcanzamos. Es el número 1, el problema hermenéutico de la aplicación. Ahí en el primer párrafo, voy a repetirlo, nos dice Gadamer que el círculo hermenéutico tiene estos 3 momentos de la subtilitas intelligendi o comprensión, subtilitas explicandi o interpretación, y subtilitas intelligendi, subtilitas explicandi y subtilitas applicandi, la aplicación. Y luego al final de ese mismo párrafo dice, llama la atención que en los 3 casos se hable de subtilitas, de sutileza, para llamar la atención de que se trata más de un ejercicio de tacto, más que de un ejercicio visual. Ya les decía yo que la epistemología subraya el sentido de la vista. La hermenéutica va a subrayar el sentido del tacto, el sentido del buen gusto, ¿no? Y Gadamer dice, llama la atención que en los 3 momentos se apele a la sutileza. Hay que ser sutiles en la explicación, hay que ser sutiles en la comprensión, hay que ser finos en la aplicación, no burdos, digamos, no grotescos, no alá y se va, sino en cada caso, en cada situación, hay que tener el tacto para atenderla. Eso es lo primero justamente sobre lo que Gadamer me llama la atención, porque otra vez estamos hablando de la praxis humana, estamos hablando de las costumbres humanas, estamos hablando del carácter humano. No se puede tratar a todo el mundo de la misma manera. El estado de ánimo, lo comentamos con Heidegger. Claro, el tema del estado de ánimo, ¿no? Ok, muy bien, voy al siguiente párrafo. Dice ahí, ya hemos visto que al problema hermenéutico se le confiere un significado sistemático en el momento en que el romanticismo, ahí le faltó el artículo, reconoce la unidad interna de intelligere y explicare. Eso, digamos, el romanticismo es el primero que va a decir, no es Heidegger, que inteligir y explicar o comprender y explicar tienen una unidad interna. Otra vez, no hay comprensión, no hay intelección sin interpretación. La interpretación es ya una comprensión. Y lo que dice ahí, la interpretación o la subtilitas explicandi no es un acto complementario y posterior de la comprensión, sino que comprender es siempre interpretar. Y en consecuencia, la interpretación es la forma explícita de la comprensión. El juzgador, en virtud del caso sobre el que ahora tiene que resolver, en el que tiene que aplicar la ley, se exige a sí mismo comprender la ley de tal manera que en este caso, según sus circunstancias, se haga justicia. Por eso es que no hay primero comprensión, después interpretación y luego aplicación, sino que tener que aplicar la ley ahora exige interpretarla dentro de los límites de las posibilidades que nos da la propia ley, ¿verdad? Y entonces una buena interpretación y una buena aplicación es la mejor interpretación de la ley, y no la aplicación burda y grosera de la ley a rajatabla. Y por eso otra vez se destaca la sutileza, la fineza del espíritu, la finura del que tiene que hacer este ejercicio. Estamos poniendo el ejemplo del juzgador, pero pongamos el ejemplo de lo que sea, o sea, el educador, el profesor, el maestro, la maestra, digamos, quien sea, o sea, los médicos no pueden dar un diagnóstico al paciente como si tuvieran enfrente una tabla, ¿verdad?
Tiene que haber ese tacto y esa sutileza para decir y hacer las cosas. Bueno, en fin, sigo ahí. No conoce a los de la INSA. No, no es cierto. Sí, adelante. Un comentario rápido. A diferencia de lo que comentaba compañero Hugo, con lo que usted está comentando ahorita, el sistema jurídico mexicano sí le permite a los jueces ejercer este tema, aparte de lo que dice usted, que tiene que haber una interpretación desde que se está estudiando un caso, por ejemplo, un juez, sí lo da el sistema jurídico mexicano con las tesis, con las jurisprudencias, con la interpretación conforme, con el principio de copersona. Entonces sí existe, sí da pie nuestro sistema jurídico mexicano a que haya una interpretación a fondo, no a rajatabla la ley en este caso. Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, y que aquí es donde volvemos, digamos, conectando muy directamente con tu comentario, no podemos pretender que le dejamos al sistema jurídico, a la institución jurídica como tal, que haga las cosas. No, al final lo tenemos que hacer las personas, ¿verdad? Con la inteligencia, con la formación, con la prudencia que tenemos, con lo que nos hemos formado. O sea, los que nos dedicamos a cosas de la praxis, a cosas de las costumbres, no podemos decir, pues yo ya terminé mi formación, yo ya sé, pues no, tiene uno que toda la vida estar en ese ejercicio del cultivo de la propia finura de espíritu, de la propia sutileza del espíritu, ¿verdad? Ok, vamos allá al texto. Dice, en relación con esto está también el que el lenguaje y los conceptos de la interpretación, dos cosas, el lenguaje y los conceptos de la interpretación, o sea, de las subtilitas explicandi, fueran reconocidos como un momento estructural interno de la comprensión, con lo que el problema del lenguaje en su conjunto pasa de su anterior posición más bien marginal al centro mismo de la filosofía. Miren, esto es muy importante. ¿Por qué? Lo comenté muy aprisa la clase pasada, pero uno de los descubrimientos muy importantes del siglo, de algunos autores del siglo XIX y del siglo XX, pero que ya había sucedido en Herder. Herder es contemporáneo de Kant. En Herder es que el lenguaje, como dice aquí, el lenguaje y los conceptos no son unos meros elementos añadidos a la naturaleza humana, sino al contrario, el lenguaje y los conceptos son un momento fundamental de nosotros como seres humanos. En el lenguaje de Heidegger, del Dasein, no somos lo que somos y además hablamos, no somos lo que somos y además pensamos, no, sino somos lo que somos porque hablamos, somos lo que somos en virtud de que pensamos, en virtud de que elaboramos conceptos. Y por eso dice aquí que el lenguaje y los conceptos de la interpretación fueron reconocidos como un momento estructural interno de la comprensión, como un momento de la comprensión. Una de las razones por las que yo hago este ejercicio del protocolo siempre es porque uno puede sentir cuando estamos aquí que ya entendió. Estamos en la clase y ustedes dicen, ya lo entendí. Ok, a ver, dilo. Dilo, escríbelo. Por eso digo, a ver, ahora dilo, exprésalo tú, con tu lenguaje, con tus palabras. Porque ahí, cuando tú lo digas, ahí sí ya queda claro que entendí. Cuando ya soy capaz yo de decirlo, ahora sí entendí. Sí, ya entendí, pero el círculo se cierra cuando soy capaz de decirlo, cuando lo puedo decir, ¿verdad? Por eso yo creo otra vez, estos avances, no le tengan miedo a los avances de los coloquios, porque el ejercicio es este ejercicio de decir, ok,
has leído tanto, tienes tantas ideas, lo que queremos ayudarte es a que las filtres. A ver, di lo que vas comprendiendo. No tienes que decirlo todo, no tienes que saberlo todo, no tienes que saber citar. No. A ver, de tu problema, dilo por escrito y de manera oral. Ese es el ejercicio fundamental. Entonces, en el círculo hermenéutico de la comprensión, la interpretación y la aplicación, el lenguaje no es un añadido, sino es un elemento fundamental, estructural del propio ejercicio de la comprensión. Dilo. Fíjense lo interesante, Alejandro sacaba el caso de Habermas. A mí siempre me llama la atención Habermas y Gadamer, los dos son contemporáneos, los dos son alemanes, los dos se ocupan del mismo problema y cada uno lo hace vías distintas. En vías completamente distintas, en tradiciones completamente distintas. Y los dos se sienten ilustrados y los dos están hablando del mismo problema, pero en perspectivas distintas. Y no podemos decir, este sí tiene razón y este no tiene razón, sino que, otra vez, el alma verdadea de muchas maneras en el lenguaje. Y la única manera de hacerlo verdadero, pues es que haya lenguaje, que se comunique, que se diga, ¿verdad? Y vivieron un contexto cultural parecido, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la posguerra, todo eso lo vivieron ellos. Sí, lo mismo. Y fíjese que pensando en el derecho, este problema, este tema, si es que se le puede llamar problema, también se da con los jueces, porque en un asunto con las mismas pruebas, con los mismos hechos, ¿cuántas interpretaciones caben? Muchas. Y para eso están los tribunales, la segunda instancia y los federales. Y ha pasado que ninguna de las instancias le atinan al asunto y después la historia lo ha revertido. Claro. Hay varios casos. Uno de ellos es el de la transparencia, un caso de Burgoa Orihuela, que se atrevió a demandar transparencia de la deuda externa y desde todo el tribunal le negaron. Y después la Corte reconoció el error y eliminó ese error. Porque decía que era algo él alegaba que la sociedad mexicana tenía ese derecho de conocer y los tribunales decían que la sociedad es algo abstracto, tú no eres sociedad, tú eres una persona. Por ahí sí iba el argumento muy simple. Muy simple, muy superficial. Ese es el problema, o sea, yo insisto siempre que no le tenemos que tener miedo a la complejidad. No hay que tenerle miedo a la complejidad. O sea, que sea complejo no significa necesariamente que sea difícil. Es que luego eso pensamos, que complejidad es sinónimo de difícil. No, complejo solo significa que aquello está bien enredado y entreverado y hay unas cosas que se cruzan con otras por arriba y por abajo, pero bueno, a eso hay que meterle la mano. Que sea complejo nada más significa que es laborioso, que se necesita trabajo, pero no significa necesariamente que sea difícil, ¿verdad? Y lo otro, justamente en esta no simplificación hay que entender que, por ejemplo, en el ámbito jurídico el círculo hermenéutico está entre todas esas instancias. No es una la que agota el círculo hermenéutico, sino el círculo hermenéutico está entre todas esas instancias, con los factores intrínsecos y con los factores extrínsecos. A lo que no hay que tenerle miedo en el ámbito público y en el ámbito de la investigación es justo a la discusión. Y a la discusión de cosas complejas. Y a no simplificar, a no caer a lugares comunes y querer resolver las cosas con fórmulas chiquitas, simplificadas. No, aquí son cosas complejas, ¿verdad? Ese es el asunto. Bueno, volvemos ahí. Miren, voy a leer con cuidado y a matizar unas observaciones del siguiente párrafo, porque precisamente tiene que ver un poco con esto que estamos diciendo y con una crítica que hace Gadamer, que la vez pasada la mencionamos, pero fue muy aprisa. Dice así, sin embargo, la fusión interna de comprensión e interpretación trajo como consecuencia la completa desconexión del tercer momento de la problemática hermenéutica, el de la aplicación respecto al contexto de la hermenéutica. Gadamer lo que va a sostener es que la aplicación es
junto con la comprensión y la interpretación, un momento estructural del círculo hermenéutico, que la aplicación no es un mero ejercicio técnico de aprender, de aplicar, de llevar a un caso concreto una interpretación. Dice así: la aplicación edificante que permite, por ejemplo, la Sagrada Escritura en el apostolado y predicación cristianas, parecía algo completamente distinto de su comprensión histórica y teológica. A ver, la Sagrada Escritura tiene una comprensión meramente histórica. Uno puede dedicarse a analizar en términos meramente historicistas, históricos, el tema, por ejemplo, del Éxodo, y hacer las observaciones y las conclusiones que se puedan hacer. O se lo puede hacer también en términos meramente teológicos, ¿verdad? Dentro del contexto de una confesión de fe, etcétera, etcétera. Y dice Gadamer que algo que circulaba allá y que circula también acá es una aplicación meramente edificante, muy piadosa, que parecía estar desconectada de esa otra aplicación histórica y teológica. Bueno, Gadamer va a sostener que todos los diferentes modos de aplicación de algo guardan entre sí unas ciertas conexiones internas, ¿verdad? Tanto en este caso, por ejemplo, de las Sagradas Escrituras, tanto en su dimensión piadosa, como en su dimensión histórica, como en su dimensión teológica. Dice ahí: sin embargo, nuestras consideraciones, justo lo que acabo de decir, nos fuerzan a admitir que en la comprensión, en este estado de abierto al que hablamos, siempre tiene lugar algo así como una aplicación del texto que se quiere comprender a la situación actual del intérprete. Repito, en la comprensión siempre tiene lugar algo así como una aplicación del texto que se quiere comprender a la situación actual del intérprete. Perdónenme, permítanme el siguiente ejemplo. Cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, pues yo me metí a estudiar a Gadamer, aunque no tenía nada que ver directamente con mi asunto de mi tesis doctoral, pero yo me metí a estudiar a Gadamer, a este texto, este libro, por unas cosas que a mí me interesaban para entender mi problema. De modo que cuando yo estudié el texto, en aquel momento, pues yo lo estudiaba pensando en el problema que yo quería entender para mi tesis doctoral. Pero ahora que he tenido que volver a leer este texto, este mismo capítulo, pensando en la preparación de la clase que tengo que tener con ustedes, el horizonte de lectura y de comprensión del mismo texto es completamente diferente, distinto, porque ya no son los problemas que yo tenía con mi tesis doctoral, sino ahora el problema que tengo es que yo estoy empeñado en tratar de mostrarles a ustedes que la investigación en el ámbito jurídico tiene que ver más con la praxis que con la teoría, por lo tanto que la verdad se dice de muchas maneras. Ok, entonces voy otra vez a la lectura con este ejemplo y leo lo mismo. En la comprensión siempre tiene lugar algo así como una aplicación del texto que se quiere comprender a la situación actual del intérprete. Uno está leyendo un texto y está tratando de forzar que el texto conecte con el problema que uno trae. No tanto, uno no está leyendo el texto a ver nada más qué es lo que el texto dice en términos químicamente puros en sí mismo, sino está uno leyendo el texto tratando de conducirlo hacia lo que a uno le está haciendo problema. Que otra vez es lo que le pasa al juzgador. El juzgador vuelve a leer la ley que ya se sabe. Sí, nada más que la vuelve a leer para ver cómo conecta con el caso que ahora tiene que resolver. ¿Verdad? Sigo ahí. En este sentido, nos vemos obligados a dar un paso más allá de la hermenéutica romántica de Schleiermacher que ya habíamos comentado, considerando como un proceso unitario no solo el de la comprensión e interpretación, sino también el de la aplicación. A partir de esta afirmación,
yo sostengo, yo creo que en realidad lo que echa a andar el estado de abierto del Dasein, o sea, que lo que echa a andar la comprensión es en realidad la aplicación, o sea, los problemas con los que tiene uno que enfrentarse cada vez. Por eso yo insistí desde el principio, no es que la comprensión sea en abstracto, el estado de abierto no es en abstracto, sino que el estado de abierto está motivado siempre por algo que me obliga a abrirme. No es que yo decido abrirme en determinada dirección, no, sino que la realidad me obliga a que el estado de abierto y la comprensión sean abiertas en determinada dirección. La aplicación es la que echa a andar el estado de abierto y también la interpretación, ¿verdad? Bueno, voy al texto. Dice así: el estado actual de la discusión hermenéutica nos da pie para devolver a este punto de vista su significación de principio. Gadamer terminó de escribir este libro, voy a equivocarlo, déjenme les digo. 75. ¿Cuándo? 75. No, porque esa es la cuarta edición. En 1960. La primera edición es de 1960. Y Gadamer se aventó 15 años escribiéndolo, porque entre tanto fue rector de la universidad y entonces dice que hubo algunos años en que solo podía escribir los sábados y tal y tal. Paréntesis, o sea, Gadamer siempre es mi ejemplo de que sí se pueden tener puestos administrativos y ser director de tales cosas y de todas maneras ponerse a investigar. Dice Gadamer, los sábados era que podía, ¿verdad? Y a veces en las mañanas, porque en la tarde me tocaba cuidar a mis hijos, entonces pues no se podía, ¿verdad? 15 años se aventó. Entonces, fíjense, ¿cómo? Dice: el estado actual de la discusión hermenéutica nos da pie, esto quiere decir los años 40, 50, en donde Heidegger ha puesto muy de moda, vamos a decir así, la hermenéutica ontológica. Ok. Nos da pie para devolver a este punto de vista su significación de principio. Esta significación, que hay una circularidad entre comprensión, interpretación y aplicación. Otra vez que la aplicación no es una ñamita. Para empezar, podemos apelar a la historia olvidada de la hermenéutica. Antes, en el romanticismo y antes del romanticismo, era cosa lógica y natural el que la tarea de la hermenéutica fuese adaptar el sentido de un texto a la situación concreta a la que éste habla. No leer el texto por pura sabiduría, no leer el texto por puro gozo, no leer el texto por puro placer, sino leer el texto jurídico o teológico o mitológico para adaptarlo a la situación concreta del lector en este momento. El intérprete de la voluntad divina, el que sabe interpretar el lenguaje de los oráculos, representa su modelo originario en el cristianismo o los oráculos órficos o délficos entre los griegos. Pero aún hoy en día, el trabajo del intérprete, de la interpretación, de la subtilitas explicandi, no es simplemente reproducir lo que dice en realidad el interlocutor al que interpreta, sino que tiene que hacer valer su opinión de la manera que le parezca necesaria, teniendo en cuenta cómo es auténticamente la situación dialógica en la que solo él se encuentra como conocedor del lenguaje de las dos partes. Yo les he insistido en que para el tema de su investigación no tienen que leer a los 20,000 artículos que encuentran en internet, sino saber escoger a los grandes autores de ese tema, 2 o 3,
y ya esos hay que interpretarlos de manera correcta. Hay que desarrollarlos dentro de sus propios límites y de los límites de tu tema. Una cosa que yo le aprendí a Habermas, ahí se las voy pasando al costo, es que Habermas en muchos de sus textos pone unas citas bien largas de un autor, de lo que él está trabajando, pone una cita larga de Benjamin, media página de Benjamin, y luego a esa cita le saca jugo las próximas 20 páginas del libro. Es decir, la desarrolla lo más que puede y la hace dar de sí lo más que se puede. Y luego, cuando ya se le agotó la tinta de esa, vuelve con otras, de otro autor, de otro texto quizá, que conecta con su línea de argumentación y le vuelve a sacar otra vez, por esto que acabo de decir, ¿no? El trabajo, repito, el trabajo del intérprete no es simplemente reproducir lo que dice en realidad el interlocutor al que interpreta. O sea, un trabajo lleno de citas en donde tú no arriesgas interpretaciones no tiene ningún caso. Pero un trabajo en donde yo cito, y hay que citar, pero a estos grandes los cito y luego los exprimo, le saco todo el jugo a esa idea, que es la que yo necesito, porque dice ahí, sino que tiene que hacer valer su opinión, la opinión de ese texto, de la manera que le parezca necesaria, yo digo, para mi tema, para mi problema, teniendo en cuenta cómo es auténticamente la situación dialógica en la que solo él se encuentra como conocedor del lenguaje de las dos partes. Bueno, sigo ahí. La historia de la hermenéutica, por un lado, el estado actual de la hermenéutica, en el párrafo anterior. Y ahora dice, la historia de la hermenéutica nos enseña también que junto a la hermenéutica filológica existieron una teológica y otra jurídica, las cuales comportan junto con la primera el concepto pleno de hermenéutica. O sea, la filología, la teología y el derecho han ido siempre de la mano y deben ir siempre de la mano. Dice, es una consecuencia del desarrollo, yo lo parafraseo, del historicismo, él dice de la conciencia histórica de los siglos XVIII y XIX, el que la hermenéutica filológica y la historiografía se separasen de la sociedad con la hermenéutica filológica y la teológica, etc. Sigo con el siguiente párrafo, dice, el estrecho parentesco que unía en su origen a la hermenéutica filológica con la jurídica y la teológica reposaba sobre el reconocimiento de la aplicación como momento integrante de toda comprensión. Praxis. Fuera en la filología, fuera en la teología, fuera en el derecho, en la comprensión jurídica, en la comprensión teológica, en la comprensión filológica, el momento común es ese momento de aplicación. Tanto para la hermenéutica jurídica como para la teológica, es constitutiva la tensión que existe entre el texto de la ley, en el caso de lo jurídico, de la revelación, en el caso de la teología, por una parte, y el sentido que alcanza su aplicación al momento concreto de la interpretación, en el juicio o en la predicación, por la otra. Una ley no pide ser entendida históricamente, sino que la interpretación debe concretarla en su validez jurídica aquí y ahora. Ya les decía, no nos interesa tanto qué es lo que la Constitución del 17 quiso decir en el 17. Nos interesa qué es lo que la Constitución del 17 dice hoy, qué es lo que sigue diciendo hoy. Y justamente ahí es donde está tanto la interpretación como la aplicación a la situación que estamos viviendo el día de hoy.
no estorba saber qué es lo que la Constitución del 17 les decía a los del 17. Ayuda mucho, pero sí puede convertirse en un estorbo si uno cree que a los del 17 debe decirles lo mismo que a nosotros debe decirnos lo que decía en el 17. Ok, sigo. Del mismo modo, el texto de un mensaje religioso no desea ser comprendido como un mero documento histórico, sino de manera que pueda ejercer su efecto redentor. Cuando yo era estudiante de teología, el chiste local era que entre más uno estudiaba Sagrada Escritura, menos creía en ella. Porque claro, digamos, la fe simple, la fe sencilla, que no tiene nada de malo, pues está fundamentada en unos dogmas que uno cree que están en la Sagrada Escritura. Y a la hora de someter esos textos bíblicos al análisis histórico y al análisis filológico, pues no queda nada de lo que sostenía la fe sencilla. Entonces, nosotros, o sea, digamos, uno estaba muy convencido de que la mayoría que estaban ahí, o sea, lo último que tenían era fe. Eran científicos y académicos de los asuntos bíblicos y canónicos y morales y funcionarios pero no más. O sea, ok. En ambos casos, en el ámbito jurídico y teológico, esto implica que si el texto, ley o mensaje de salvación ha de ser entendido adecuadamente, esto es, de acuerdo con las pretensiones que él mismo mantiene, debe ser comprendido en cada momento y en cada situación concreta de una manera nueva y distinta. En el doctorado a ustedes les pidieron que su proyecto de investigación estuviera adscrito a una línea de generación y aplicación del conocimiento. Es que fíjense que eso a mí me encanta. Ese rollo de que nuestras investigaciones tienen que generar conocimiento, no nada más repetir lo dicho. Tenemos que ponernos creativos, por eso me gustan líneas de generación y aplicación del conocimiento nuevo. Pongámonos creativos, apliquemos el conocimiento de manera nueva. Pongámonos creativos, generemos conocimiento nuevo, atrevámonos a generar conocimiento nuevo. Atrevámonos en la mesa a decir alguna cosa después de habernos apropiado muy bien eso que tenemos que apropiarnos. Ok, sigo ahí. Sigo con el siguiente párrafo. Dice así: sin embargo, habíamos partido de la idea de que la comprensión que se ejerce en las ciencias del espíritu es esencialmente histórica o historicista. Esto es, que también en ellas un texto solo es comprendido cuando es comprendido en cada caso de una manera distinta. Este era precisamente el carácter que revestía la misión de la hermenéutica histórica, el reflexionar sobre la relación de tensión entre la identidad del asunto compartido y la de la situación cambiante en la que se trata de entenderlo. Habíamos partido de que la movilidad histórica de la comprensión, repito el concepto, la movilidad histórica de la comprensión, relegada a segundo plano por la hermenéutica romántica, representa el verdadero centro de un planteamiento hermenéutico adecuado a la conciencia histórica, adecuado al ámbito jurídico, adecuado al ámbito ético. O sea, estamos investigando sobre asuntos que están moviéndose constantemente. Estamos investigando sobre asuntos pantanosos que están moviéndose. Y nosotros somos parte del asunto investigado. Ese es el punto. Eso no hay que perderlo. Yo soy parte del problema mismo que estoy investigando. Sigo ahí. Nuestras consideraciones sobre el significado de la tradición en la conciencia histórica
están en relación con el análisis heideggeriano de la hermenéutica de la facticidad. Esta frase es la que a mí me llevó a animarme a conectar este capítulo con Ser y Tiempo, con esos parágrafos de la interpretación y de la comprensión. Y repito, esa frase es la que a mí yo dije, pues voy a animarme a conectar una cosa con la otra. Gadamer no dice más que esto. Yo dije, pues yo voy a decir que conectan, a ver qué sale. Ok, y ya han intentado hacer esta, o sea, la facticidad fecunda para una hermenéutica espiritual científica. O sea, el hecho de que estamos trabajando nosotros sobre cosas que son de la praxis, por lo tanto, que están constantemente en movimiento. Habíamos mostrado que la comprensión es menos un método a través del cual la conciencia histórica se acercaría al objeto elegido para alcanzar su conocimiento objetivo, que un proceso que tiene como presupuesto el estar dentro de un acontecer tradicional. Estamos ya siempre en un movimiento histórico. No podemos objetivar aquí de una vez y para siempre. Es más, no podemos objetivar. La comprensión misma, el estado de abierto, se mostró como un acontecer. Y filosóficamente la tarea de la hermenéutica consiste en inquirir qué clase de comprensión y para qué clase de ciencia es esta que es movida a su vez por el propio cambio histórico. ¿Verdad? Bueno, miren, luego hay otras ideas ahí en la página 381 que ya voy a brincarme, y quiero ir a una frase que ya leímos, pero con la que quiero cerrar este comentario, que está en la página 382 hasta el final. El milagro de la comprensión. Dice así: el milagro de la comprensión consiste más bien en que no es necesaria la congenialidad, es decir, no es necesario que yo sea contemporáneo de la constitución que yo sea contemporáneo de los que hicieron la constitución del 17 para entender ya la constitución del 17. El milagro de la comprensión consiste más bien en que no es necesaria la congenialidad para reconocer lo que es verdaderamente significativo, el sentido originario en una tradición. Antes bien, somos capaces de abrirnos a la pretensión de superioridad de un texto y responder comprensivamente al significado con que nos habla, por el carácter de Dasein que tenemos cada cual. La hermenéutica, en el ámbito de la filología y de la ciencia espiritual de la historia, no es un saber dominador, no es apropiación como conquista, sino que ella misma se somete a la pretensión dominante del texto. Pero para esto, el verdadero modelo lo constituyen la hermenéutica jurídica y la teológica. La interpretación de la voluntad jurídica o de la promesa divina no son evidentemente formas de dominio, sino más bien de servidumbre, al servicio de aquello cuya validez debe ser mostrada. Ellas son interpretaciones que comprenden su aplicación. Nuestra tesis es, pues, que también la hermenéutica histórica tiene que llevar a cabo una cierta aplicación, como la jurídica, como la teológica, pues también ella sirve a la validez de un sentido en la medida en que supera, expresa y conscientemente la distancia en el tiempo que separa al intérprete del texto,
superando así la enajenación del sentido que el texto ha experimentado. O sea, obviamente si uno lee la versión de la Constitución del 17, tiene el sabor de la época. Luego por eso se han hecho las reformas que se han hecho, pero hay cosas que no se han reformado y el problema sigue siendo cuál es el sentido que tiene el día de hoy, cómo debemos leerla, desarrollarla en el interior de sus propias posibilidades para que el sentido que tiene siga siendo vigente el día de hoy, como puede ser vigente el día de hoy, ¿verdad? Bueno, dicho esto, y ya con estas ideas, pues hemos ya, ahora sí, digamos, redondeado esta propuesta del círculo hermenéutico, de la hermenéutica como alternativa a esta perspectiva moderna, dominante, de una epistemología científica o jurídica que estaba mucho más apegada a la perspectiva teorética o a la perspectiva epistemológica y más retirada del asunto de la praxis y de las costumbres, ¿verdad? Y de manera que con eso cierro esta parte, digamos, de la sesión que les había comentado. Me gustaría pasar a revisar algunas ideas de las que les leí cuando empezamos el curso con la justificación en el programa. De modo que si lo tienen por ahí y lo pueden ver el programa, sea en el Claro, nos vendría bien. Porque quiero otra vez conectar, cerrar ahorita al final, conectar con el principio otra vez. Ese menos, sí. Sí, en el programa que les di al principio, o ahí lo tienen en el Classroom, y si no, ahí pues con... Dice así, voy a empezar a leer la justificación. Dice así: en el ámbito de la filosofía y de la epistemología, como en muchos otros, la época contemporánea vive aún de los insumos de la época moderna. Eso ya nos hace pues todo el sentido ahora sí, ¿no? Kant es la máxima figura de la teoría del conocimiento científico o epistemología de la época moderna. Su proyecto de una crítica a la razón lleva a su clímax el racionalismo de Descartes y el empirismo de Hume, creando el idealismo trascendental que sostiene fundamentalmente que en el conocimiento de la realidad es esta la que se adapta a la estructura a priori de la razón y no al revés, como pensaba la tradición inmediatamente anterior. La revolución epistemológica de Kant sostiene que la razón conoce las cosas tal como lo permite su estructura trascendental y no tal como las cosas son en sí mismas. Conoce, por lo tanto, solo su fenómeno, su aparecer. Después de la crítica de la razón pura de Kant, ya en el siglo XIX, especialmente con la fenomenología del espíritu de Hegel, que aquí no alcanzamos a revisar, se agudizó el debate entre la autocomprensión de las ciencias de la naturaleza, que habían alcanzado unos desarrollos no logrados hasta entonces sobre la física de Newton, y la de las ciencias del espíritu, que parecían atrapadas en modos de proceder más bien tradicionales, ya se tratara de la filosofía, la historia, la literatura, el derecho, la teología, etc. Dado el éxito del método experimental y matemático, riguroso y exacto, en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, especialmente en la física, se pretendió llevar ese mismo proceder a la esfera de la historia, de la psicología, de la sociología, de la filosofía, del derecho, etc., cuyo distintivo parecía ser más bien
la erudición que el rigor y la exactitud. Un cierto positivismo invadió diversas áreas de las ciencias del espíritu, algunas de las cuales, como la psicología empírica, efectivamente pudieron encontrar desarrollos muy significativos. Otras, sin embargo, sintieron en los presupuestos metodológicos de las ciencias naturales limitantes para su propio desarrollo, dado que la región ontológica de su competencia, la praxis, era a todas luces diferente a la naturaleza, a la physis. Al interior de las propias ciencias del espíritu, ya desde finales del siglo XIX y en la estela de Hegel, fueron apareciendo diversas propuestas para la comprensión de una epistemología y una metodología más apropiadas para la investigación en la compleja región de la praxis. Nietzsche y Dilthey son dos figuras señeras. En el siglo XX destacan las alternativas de la filosofía del lenguaje, por ejemplo de Wittgenstein, la fenomenología de Husserl, el estructuralismo de Lévi-Strauss, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Habermas, la ontología fundamental de Heidegger, la hermenéutica de Gadamer y de Ricoeur, el realismo de Zubiri, etcétera, etcétera, etcétera. La propuesta de este curso, como alternativa a la epistemología moderna de corte kantiano, es decir, crítica y racionalista, se centra en la ontología hermenéutica, que conjuga las tesis de Heidegger contenidas sobre todo en la primera parte de Ser y Tiempo y las de Gadamer contenidas a su vez en Verdad y Método, condensadas en lo que se conoce como círculo hermenéutico conformado por tres momentos: comprensión, interpretación y ya aplicación, sin preeminencia cronológica de ninguno de los momentos, de ningún de los momentos sobre los otros dos. Ya no supe si está bien escrito. El cuestionamiento al método de las ciencias humanas y sociales trastoca también la manera como ellas se comprenden a sí mismas, pero trastoca sobre todo la autocomprensión de lo ente, la metafísica, que da por obvia y natural en las diversas regiones ontológicas una determinada época. Por ejemplo, nuestro tiempo, heredero de la época moderna, da por hecho que los seres humanos son sujetos e individuos racionales, y desde estas categorías se los trata tanto en el ámbito de la physis como en el de la praxis. Sin embargo, estas categorías, sujeto, individuo, razón, creaciones modernas, no fueron recurso de los griegos ni de la Edad Media. La pregunta es si todavía, en una época que, aunque vive de los impulsos modernos, no lo es ya del todo, esas categorías tienen la fuerza que requieren las reflexiones actuales sobre la praxis. La respuesta a esta pregunta es en cierto modo negativa, pues se precisa una comprensión de lo ente acorde al estado de cosas en el que nos encontramos. Cuando Martin Heidegger, en Ser y Tiempo, plantea la urgencia de volver a elaborar con radicalidad la pregunta por el ser y genera la ontología del ser en el mundo, eleva a un nivel ontológico la comprensión y la interpretación, arrancándoles de su papel meramente técnico, y coloca la epistemología de las llamadas ciencias del espíritu en la altura exigida por el estado actual de las cosas. En la estela de Heidegger, es Gadamer en Verdad y Método el que acoge la empresa de mostrar la complejidad y el rigor metodológico de la hermenéutica en las ciencias humanas y sociales, ejemplo de lo cual es lo que sucede en la historia, en la teología moral y el derecho, particularmente en la aplicación correcta y justa que el juez debe hacer de la ley. De esta manera,
el círculo hermenéutico recupera en un nivel ontológico, no meramente técnico, los tres momentos que tenía en el romanticismo y ya en la hermenéutica clásica: comprensión, interpretación y aplicación. A la fuerza de la propuesta de Gadamer, que recupera la importancia de la tradición, de las precomprensiones y los prejuicios como apoyo, más que como obstáculo en la teoría del conocimiento humanista, se le opondrá la idea dura de Habermas en la lógica de las ciencias sociales, de la crítica radical a toda ideología, a todo resabio de autoritarismo injustificado que se pueda colocar a recuperar una determinada tradición. El debate ya clásico entre Gadamer y Habermas al interior de la epistemología de las ciencias del espíritu, humanidades y ciencias sociales, contribuyó de manera decidida a la aclaración de la naturaleza de estas disciplinas y al mismo tiempo a la comprensión más acabada del rigor de su metodología. El acercamiento a este debate ayuda a entender la naturaleza de las ciencias del espíritu, tales como la filosofía y el derecho, así como la epistemología que les es más adecuada y propia. Bueno, la primera vez que leímos esto aquí, sonó a nada, ¿no? Lo leímos a medio curso, ¿se acuerdan? Ya sonó más, y ya ahorita ya suena, ¿verdad? Ok, luego viene ahí el programa, simplemente lo recuerdo, o sea, hicimos una introducción. Dijimos en qué consistía la época moderna, porque íbamos a contrastarla con la época contemporánea. Hablamos de esta diferencia entre filosofía teórica y filosofía práctica, y luego hablamos de tres antecedentes, de 4 que puse aquí. En realidad hablamos de 2, de Aristóteles y de Kant. Y luego ya pues nos entretuvimos un buen rato con Heidegger en Ser y Tiempo, y hemos cerrado el día de hoy con Gadamer, ¿verdad? Ok, bueno, pues ahí está el asunto. Pues ahora sí, ¿cuáles son sus impresiones? Adelante, Ulises. Bueno, yo primero que nada creo que agradecerle, creo que ha sido muy paciente con nosotros, a muchos de nosotros nos gusta por ahí participar, preguntar, etcétera, y la forma en que usted habla las preguntas